1959, una pequeña embarcación atraca en el puerto de Buenos Aires bajo la oscuridad de la madrugada. Entre los pasajeros desciende un hombre de 48 años, delgado, con bigote fino y mirada penetrante. Usa documentos falsos. Su nombre real, Josef Mengele. El médico nazi responsable de experimentos que torturaron y asesinaron a más de 1.400 prisioneros en Auschwitz. Durante 14 años, este criminal de guerra viviría en Sudamérica sin enfrentar justicia. Protegido por redes clandestinas, dinero y la complicidad de gobiernos que miraron hacia otro lado. Esta es la historia del hombre que personificó el horror científico del Tercer Reich y su impune huida hacia Argentina. Josef Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, Baviera. Hijo de un próspero industrial fabricante de maquinaria agrícola, recibió educación privilegiada. Estudió medicina y antropología en las universidades de Múnich, Bonn y Frankfurt. En 1935 obtuvo su doctorado en antropología física. 2 años después, completó su doctorado en medicina. Pero Mengele no buscaba curar. Buscaba validar las teorías raciales nazis. En 1937 se unió al Instituto de Herencia Biológica e Higiene Racial en Frankfurt, bajo la dirección del Dr. Ottmar von Berchower, un ferviente defensor de la eugenesia. En 1938, Mengele ingresó a las SS. En 1940, sirvió como médico militar en el Frente Oriental. Fue condecorado con la Cruz de Hierro por salvar soldados alemanes de un tanque en llamas. En 1943, fue transferido a Auschwitz-Birkenau. Allí, Josef Mengele se convertiría en el ángel de la muerte. En la rampa de selección de Auschwitz, Mengele decidía quién vivía y quién moría. Vestido impecablemente, con guantes blancos, silbando melodías de ópera, señalaba con su dedo, izquierda, cámara de gas inmediata, derecha, trabajos forzados. Pero algunos prisioneros recibían una tercera designación. Los gemelos. Los enanos. Las personas con heterocromía o características físicas inusuales. Estos eran enviados al bloque 10. El laboratorio de Mengele. Miklos Niistli, un médico prisionero judío obligado a asistir a Mengele, documentó los experimentos. Mengele inyectaba químicos en los ojos de niños intentando cambiar su color. Realizaba amputaciones sin anestesia. Infectaba deliberadamente a gemelos con enfermedades para comparar sus reacciones. Cuando uno moría, asesinaba al otro con inyecciones de fenol al corazón para realizar autopsias comparativas. Documentó más de 1.500 pares de gemelos. Menos de 200 sobrevivieron. Eva Moses-Kor, quien sobrevivió junto a su hermana gemela Miriam, testificó décadas después, nos inyectaban sustancias desconocidas. Yo caí enferma con fiebre alta. Mengele vino, me examinó y dijo, es una lástima, tan joven. Me dieron 2 semanas de vida. Eva sobrevivió. Mengele nunca explicó qué le había inyectado. En enero de 1945, con el Ejército Rojo aproximándose, Mengele huyó de Auschwitz. Llevaba consigo sus investigaciones, cajas con documentos, fotografías, órganos preservados. Se disfrazó como soldado regular de la Wehrmacht. Fue capturado brevemente por fuerzas estadounidenses, pero sus captores no identificaron su nombre en las listas de criminales de guerra. Lo liberaron. Fue el primer error de muchos. Mengele permaneció oculto en Alemania hasta 1949. Ese año, con ayuda de la organización clandestina Odessa, una red de exoficiales nazis, obtuvo pasaporte de la Cruz Roja bajo el nombre falso de Jaume Gregor. Viajó a Génova, Italia. Desde allí, abordó un barco hacia Argentina.
El país sudamericano, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, había abierto sus puertas a técnicos y profesionales europeos, sin hacer demasiadas preguntas sobre su pasado. En Buenos Aires, Mengele vivió inicialmente con cautela. Trabajó en una empresa farmacéutica. Luego invirtió en un taller mecánico junto a su familia, que le enviaba dinero desde Alemania. La fortuna familiar Mengele, intacta tras la guerra, financiaba su libertad. En 1956, se sintió suficientemente seguro para solicitar documentos legales argentinos bajo su nombre real. Las autoridades argentinas se los otorgaron. Joseph Mengele, buscado por crímenes contra la humanidad, ahora tenía identificación legal. Pero en 1959, la situación cambió. Fritz Bauer, fiscal general de Hesse en Alemania Occidental, comenzó a reunir evidencia contra Mengele. Sobrevivientes testificaban. Documentos emergían. En 1960, agentes del Mossad israelí capturaron a Adolf Eichmann en Buenos Aires, otro criminal nazi escondido en Argentina. Mengele entró en pánico. Si encontraron a Eichmann, podrían encontrarlo a él. Abandonó Argentina precipitadamente. Cruzó hacia Paraguay, donde el dictador Alfredo Stroessner, de ascendencia alemana, protegía a numerosos fugitivos nazis. Mengele obtuvo ciudadanía paraguaya en 1959. Pero ni siquiera Paraguay le pareció seguro. En 1960, se trasladó a Brasil. Allí viviría sus últimos 19 años. En Brasil, Mengele vivió en condiciones cada vez más precarias. Inicialmente residió en una granja cerca de Sao Paulo, protegido por simpatizantes nazis austrohúngaros, la familia Stammer. Trabajaba cultivando café. Su salud se deterioraba. Sufría de insomnio crónico, dolores persistentes y paranoia. Temía constantemente ser capturado. Escribía cartas amargas a su hijo Rolf, justificando sus acciones en Auschwitz como deber médico y patriótico. En 1962, Alemania Occidental solicitó formalmente su extradición. Israel lo buscaba activamente. Estados Unidos ofrecía recompensas. Pero Brasil nunca lo entregó. Las autoridades brasileñas afirmaron desconocer su paradero. Documentos desclasificados décadas después revelarían que ciertos funcionarios sabían exactamente dónde estaba. Mengele cambió de residencia repetidamente. Vivió bajo los nombres falsos de Peter Ochtweiler, Wolfgang Gerhard y otros. En 1979, su salud era crítica. Sufría de hipertensión severa y había sufrido un derrame cerebral menor. El 7 de febrero de 1979, mientras nadaba en una playa de Bertioga, cerca de Sao Paulo, Joseph Mengele sufrió un derrame cerebral masivo. Se ahogó. Tenía 67 años. Fue enterrado bajo el nombre de Wolfgang Gerhard en el cementerio de Embu das Artes. Su muerte pasó desapercibida. El mundo continuó buscando al ángel de la muerte, sin saber que yacía en una tumba anónima brasileña. En 1985, tras presión internacional renovada, autoridades brasileñas exhumaron el cuerpo. Análisis forenses confirmaron mediante superposición de cráneo y fotografías que era Mengele. Pruebas de ADN en 1992 lo confirmaron definitivamente. Joseph Mengele nunca enfrentó juicio. Nunca respondió por los 1.400 asesinatos documentados. Nunca explicó sus experimentos a las víctimas sobrevivientes. Vivió 34 años después de Auschwitz, libre. Su caso representa uno de los mayores fracasos de la justicia internacional del siglo XX. Las razones de su impunidad fueron múltiples. La Guerra Fría dividió las prioridades de inteligencia. Argentina,
Paraguay y Brasil priorizaron estabilidad interna sobre justicia histórica. La familia Mengele en Alemania, próspera y conectada, financió su huida y ocultamiento. Y fundamentalmente, existió complicidad, funcionarios que aceptaron sobornos, diplomáticos que ignoraron evidencia, sociedades que prefirieron olvidar. Hoy, los archivos de Mengele se conservan en el Museo del Holocausto de Washington y en Yad Vashem en Jerusalén. Sus víctimas sobrevivientes, ahora ancianas, continúan compartiendo sus testimonios. Eva Moses-Kor, antes de fallecer en 2019, dedicó su vida a educar sobre los horrores de Auschwitz. Mengele nos robó nuestra infancia, declaró. Pero no permitiré que me robe mi humanidad. La historia de Joseph Mengele no es solo sobre un criminal que escapó. Es sobre sistemas que fallaron. Sobre gobiernos que priorizaron conveniencia política sobre justicia. Sobre el precio del olvido. Porque cuando permitimos que la impunidad prevalezca, no solo traicionamos a las víctimas del pasado, advertimos a los perpetradores del futuro que quizás ellos también puedan escapar.